Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy martes. Luego en la segunda parte vamos a tener un repaso, balance sobre la gestión que desde el punto de vista está realizando el Ayuntamiento de Arrecife a ojo de la oposición. Los datos COVID continúa Lanzarote en esta fase de incertidumbre después de tener en los últimos días unos picos importantes. Ayer la buena noticia es que bajábamos a 9, pero es verdad que se nos advierte desde fuentes sanitarias que los fines de semana normalmente se hacen menos PCR y por lo tanto menos gente que sintiéndose mal pues prefieren no ir al hospital y no se le hace ningún tipo de prueba. Pero ya veremos, porque lo que va a ser fundamental va a ser los datos de hoy, a ver si antes de que termine Café de Periodista podemos ofrecérselo a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, yo estupendamente. ¿No? Un poco menos, aunque hay 28 grados, por lo menos el coche marcaba en el exterior 28 grados, que sigue, y sobre todo la sensación térmica es que hay mucho calor y mucha humedad, ¿no? Efectivamente, pero es verdad que mucho menos, Valentín o Janet, que ayer. Ayer y antes de ayer sobre todo se rebasaron cifras superiores a los 34-35 grados en algunas zonas. Sí, la verdad es que hemos tenido una ola de calor impresionante y además, por lo que estaba oyendo, hoy efectivamente se nota un poquito menos, pero todavía el calor es, asfixiante, está clarísimo. Y creo que ahora baja mañana también un poco la temperatura, más o menos como hoy. El jueves, por lo visto, vuelve a subir otra vez y estamos ahí en una, pero una ola hoy, de calor. sobre todo porque ayer por la tarde-noche, ya bien entrada la noche, se coló, digamos, el alisio, que trae aire fresco en altura, ¿no? Y esto pues ha provocado nuestro ventilador natural. Son 154 los casos activos. Hay que tener en cuenta que hace escasamente 10 días estábamos en la mitad, en unos 60, 70 o incluso casos, ¿no? menos, ¿no? Y hay 2 personas en el hospital, ¿eh? Y ahora hay ya 2 personas en el hospital, según nos cuenta fuentes cercanas a la sanidad pública. Una de ellas está totalmente fuera de peligro, es un madrileño que llegó de viaje, y en cambio la otra persona es una persona más mayor, ya de 50 y tantos años, sin vacunar, que no está respondiendo adecuadamente a los tratamientos que se le están ofreciendo. Pero hay esperanza de que no tenga que pasar a la UCI, pero todavía no está seguro de que esto sea Por cierto, así. Jorge, esta mañana teníamos en el Pez Verde a la directora insular de Sanidad, a Noelia Umpierre, y nos decía que con mucha probabilidad la próxima semana vamos a llegar seguro a rebasar esa barrera del 70%, incluso teniendo en cuenta que esa franja etaria de los 16 se pasa a los 12, de los 12 a los 29 años creo que es, pues ya se está vacunando incluso a esas edades, y yo creo que es importante. Y eso, ¿no? Lo que ha hecho es que sea más difícil alcanzar el 70% porque se incluye una serie... Si no, ya estaríamos en el 70%, de la edad esta de... Porque se incluye la gente de 12 a 18, o a 16. A 16. Se pasa de 16 a 12. De 16 a 12, que antes no estaba incluida en lo que se llama la población diana, es decir, la población que estaba obligada a vacunarse. Hablando de vacunación, de comportamiento cívico, ¿no? Ha sido muy polémico lo que ocurrió el fin de semana en La Graciosa. Ayer lo comentábamos aquí en Café de Periodistas. Hoy ya podemos ofrecerle imágenes de ese vídeo que está corriendo por las redes sociales, donde unos jóvenes, se calcula que entre 60 y 100, pues hicieron un botellón a las 4 de la mañana en La Graciosa. Ahí estamos viendo precisamente ese botellón. Mucha gente, como sabes, van en verano a la isla de La Graciosa, especialmente coincidía con el puente el puente no, lo que era... Por la fiesta del Carmen. Esto era prácticamente la conclusión de la fiesta del Carmen, ¿eh? Y de todas maneras, eso de ir a La Graciosa, por lo visto, según se ha hablado, y por eso hay cierto malestar entre la población de La Graciosa, muchos, sobre todo chicos jóvenes, aunque algunos se veía ahí que no era tan joven, se desplazó única y exclusivamente con la intención de llevar a cabo esta especie de fiesta improvisada, ¿no? Bueno, nosotros hablamos con el concejal de policía, porque él era el primero sorprendido. Cogieron también durmiendo, en este caso, a la policía que se había destacado, 4 policías municipales, pues estaban en ese momento durmiendo porque el botellón lo hicieron a alta hora de la madrugada, cuando ya la policía, pues desde hacía tiempo ya veía que no había nadie en la calle, que no había nada, pero aprovecharon que los policías dormían para hacer este botellón.
Un centenar de menores lanzaroteños que fueron a pasar el fin de semana a Caleta de Sebo realizaron en la madrugada del sábado un multitudinario botellón en La Graciosa, donde no se respetaron las restricciones de seguridad, ni de distancia social, ni el uso de las mascarillas. Según el concejal de policía de Teguise, Miguel Ángel Jiménez, aprovecharon que los guardias municipales desplazados a La Graciosa por la festividad del Carmen dormían tras una larga jornada de trabajo. Personas para pasar un fin de semana, niños que incluso se quedaban en la playa porque no tenían ubicación en donde dormir. Y esto lo que ha producido es que durante el periodo de tiempo donde se suponía que era un periodo de descanso de la policía, porque terminaban su servicio a las 4 y entraban a las 7 de la mañana de nuevo, hicieron este desalmado encuentro a las 5:30 de la mañana. Miguel Ángel Jiménez no cree que haya sido una cuestión de que había pocos o muchos policías, sino de responsabilidad de estos jóvenes y de sus padres. Que no es cuestión de, es que lo que quiero entender es que no es cuestión de policías, que esto no es una cuestión de poner 20.000, 30.000 policías. Habían efectivos suficientes para atender lo que creíamos que iba a suceder. Es una cuestión de educación, es una cuestión de que no se puede soltar a menores a La Graciosa, los padres y las madres, y que sea el ayuntamiento que los eduque. No, señor, esto no es una cuestión de educación. Sabiendo el problema que está viviendo Lanzarote y está viviendo España, no se puede permitir este tipo de actuaciones por una falta de educación dentro de punto de vista. Por otro lado, el jefe de la policía denunció la actitud incívica de estos jóvenes que dejaron hecho un estercolero la zona de acampada de la playa del Salado. También el desmadre que ocurrió en el Salado, donde ahí se producía, donde había un desastre de botellas, bolsas de plástico, que tuvimos que incentivar el trabajo del departamento de limpieza en La Graciosa, limpiando todo aquello. Gracias a Dios se ha hecho una labor por parte de Alicia allí en ese aspecto, y el lunes estaba todo limpio ya. Esta es una cuestión repito, de lo mismo. No se puede estar pensando en reprimir, hay que pensar en educar, y esto desde mi punto de vista creo que la sociedad está fallando. El Ayuntamiento de Teguise aclaró que realmente las fiestas del Carmen no se han celebrado este año, por lo que no esperaban que esos menores realizaran ese sorpresivo botellón, que realmente fue el único incidente ocurrido este fin de semana en la llamada octava isla de Canarias. Bueno, es evidente que este tipo de comportamiento no se puede defender, es evidente que son niños, porque son niños, eran menores de edad, y es verdad que ellos lo ven desde otro punto de vista muy diferente al resto de los ciudadanos. Pero no deja de ser cierto que son comportamientos problemáticos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una situación del COVID que realmente conviene estar muy precavido para no tener que volver atrás, ¿no? Por cierto, dentro de la pieza dice que el ayuntamiento ha notificado que este año no hubo fiesta. Pues no, fiesta, ¿no? Hombre, fiestas dentro de las dentro de lo que hay ahora como fiestas patronales, en este caso en Teguise y en La Graciosa, la fiesta del Carmen, sí se celebraron con sus restricciones porque estamos metidos todavía en la pandemia, pero, creo que no hubo, pero sí hubo fiestas. Lo que no hubo fueron verbenas, aglomeraciones, ni nada por el estilo. Pero mira, creo que la regata. La procesión marítima tampoco se produjo, pero es que por lo visto las procesiones, según las autoridades, están todas restringidas por parte de la diócesis, ¿eh? La diócesis de Canarias es la que ha dicho que no quiere que se celebre ningún tipo de... Fiesta se refiere a la información a lo que tú acabas de decir, que no hubo verbena ni actos multitudinarios. Hombre, lo que está claro es que, por ejemplo, no había ninguna verbena, no había ningún concierto, no había nada que llamase a la gente, pero efectivamente las fiestas eran las fiestas patronales del Carmen, y está claro que en el mismo barco ya te das cuenta de la gente joven que va, es decir, y que me diga que los 4 policías han aumentado, estaban durmiendo por la noche. Ahí va yo, por mucha tranquilidad claro, que haya. No sé, es que tu trabajo con todo cariño, estar de guardia es estar de guardia, por mucha tranquilidad que haya, digo yo, no lo sé. Mira, dicen que estaban de todas maneras, Valentín, esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel Ángel, y en la tertulia estaba Nieves Arroya, que procede de La Graciosa, y decía que tuvieron un trabajo que seguramente cuando se dieron cuenta que se les había montado esta especie de fiesta o botellón improvisado, ya no estaban trabajando a destajo.
Pero sí es verdad que, hombre, esto lo tenían que haber controlado cuando estaban viendo que se iba a montar. Claro. ¿Cómo van a estar durmiendo un policía? Que los 4 policías que en este caso en La Graciosa no hay destacado policía, sino van turnándose. Cuando Y después, la policía y dos guardias civiles, o sea, su turno de trabajo. no, los guardias civiles ya se habían ido. Los guardias civiles ya se habían ido. Su turno de trabajo tiene que ser, sobre todo también por la noche. No estamos acostumbrados a ver las imágenes de los telediarios a nivel nacional, en la Barceloneta, cuando se montan las fiestas y que llega la policía y los va, tú dices, van. Sí, pero también es verdad, la leyera. en descargo de ello hay que decir dos cosas, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Sí. Lo que dice Pedro, que es que no pararon de trabajar desde que llegaron. No, después trabajaron a decir, destajo, por lo visto. que trabajaron más horas de las que le correspondía, y además de todo eso, Sí. ellos cuando se fueron a acostar fue creo que a las 4 de la mañana. Y esto fue a las 4:30. Sí, esto puede ser a la hora que sea ahora, pero si tú mandas 4 policías a La Graciosa o hay 4 policías, lo normal es que estén, que se duerman, como hablamos de estar de guardia, Claro. ¿sabes? El que se queda de vigía, de centinela, lo que sea, como quieras llamarle, porque yo no, a pesar de que he tenido familia policía, la verdad que no sé cómo funciona, pero sí quedarse uno ojo avisor, digo y sobre todo, ir turnándose. Si hubiera estado su abuelo no hubiera ocurrido. Sí, ¿verdad? Bueno, en esa época... Pero mira, de todas maneras una cosa, es decir, la primera responsabilidad, sin lugar a dudas, a los propios jóvenes que tienen que estar informados y saber que esas cosas no se hacen. Pero después hay otra cuestión que nos afecta un poco a todos, no sé, que el vecino que grabó un poco ponía eso, que es que La Graciosa es la isla COVID-free, ha salido en todos los telediarios a nivel nacional, ha salido en todos los periódicos a nivel nacional, una isla en la que, vamos, la población diana está vacunada, etcétera. Claro, si se va gente joven y de repente hay un contagio del famoso Delta, que se contagia muy rápido y tal, ya echas por tierra también todo lo que había ganado a nivel de turismo. Entonces, claro, es importante que el turismo también circule. Vete a saber que como haya 10 contagiados de este fin de semana, ya se acabó. Oye, y estas imágenes salieron a nivel nacional, que desgraciadamente para la isla. Y estos adolescentes son gente que a lo mejor ni siquiera está vacunado todavía, o alguno tendrá la primera, pues son gente joven. La mayor parte no está vacunada porque son gente muy joven todavía. Claro, que allí tenían entre 16 y no sé si llegaban algunos a los 17 años. Pero bueno, por las pintas que se le ve, son gente muy joven. Bueno, en cualquier caso, yo no quiero tampoco exagerar. En el caso de la policía, insisto, claro, si usted manda 4 policías creyendo, porque también tiene cierta lógica lo que dice Miguel Ángel, creyendo que dado que no iba a haber fiestas multitudinarias, pues no, porque de hecho durante todo el día, eso sí me lo contó un vecino, durante todo el día se comportaron bien todo el mundo. ¿Cómo que? No, me refiero que no hubo ni en los restaurantes ningún tipo de comportamiento incívico, pero da igual. No se incumplió ninguno de las reglas, es decir, que fue ya a alta hora de la mañana, a las 4:30, que iba a esperar después de estar todo el día tranquilo. Yo entiendo que a nadie se le paga por hacer una guardia durmiendo, si estaban durmiendo, que podré tener la guardia más tranquila, más aburrida, ponerte a ver la tele, ponerte a hacer lo que te dé la gana, pero dormirte no. O pasear, ¿qué problema hay en pasear mientras está la gente durmiendo? Para eso es un policía, para eso se ven patrullas por ahí, en La Graciosa no, pero en otros lugares de Lanzarote se ve la policía conduciendo. ¿Dónde está todo el mundo durmiendo? Ellos ya se fueron todos cuando ya vieron que no había nadie en pero en Jorge, el pueblo. Que eso no pero es lo que pasa es que por lo visto esta gente donde estaban, escondido entre comillas, era en el camping del Salao, que está, como bien sabes tú, a pocos metros del centro de La Graciosa, estará allá como a 300 o 400 metros del centro de La Graciosa. Sí. Y entonces, por lo visto, habían ido para allá. Oiga, pues lo clásico, allí empiezan a beber, a hacer también su tal, y después, no sé por qué, fueron al pueblo otra vez. Volvieron, porque esto lo grabó un vecino eso es en la playa, cerca de la playa del centro, ¿no? Sí, por eso, son en el mismo centro de La Graciosa. Eso, pero bueno, y que a lo mejor es muy difícil por cómo lo hicieron, la hora que era y tal, pero que también es lógico que si hay 4 policías tengan 2 turnos y 2 estén un poco de madrugada. Eso parece no hay excusa para estar durmiendo. Y más sabiendo que en el barco venían grupos de 25 o que incluso vinieron los 100 juntos también. Otra cosa que es una demanda, que eso ya sí existe allí, empresarial sobre todo, y también me imagino que los ciudadanos, pero por lo menos a mí me llaman varias, y me imagino que a los demás medios también, es la falta de vigilancia permanente de la Guardia Civil. Piden que haya Guardia Civil, sí. Sí, porque allí, para que lo sepa todo el mundo, solo hay un policía, creo, ¿no? Un policía municipal y se va turnando, claro, también, ¿no? Hay uno que es oriundo de La Graciosa, pero creo que no está siempre tampoco. Bueno, creo que es él siempre, ¿eh? Sí. Bueno, seguro, estos 4 no eran de allí, seguro. No, eso lo mandaron estos 4 agentes, perdón. Estos 4 agentes se mandó para esto, pero después siempre hay uno que allí permanente, que es muy conocido, que yo no me acuerdo ahora el nombre, pero Rogelio no. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre, es muy conocido, un hombre que más que policía allí lo que hace es de hombre bueno para solucionar todos los problemas y tal.
Y en este pero caso... porque no fue a la academia o algo, yo creo que tendrá que ser policía municipal. Sí, igual pero que que, bueno, que usted no, pero que no es el clásico policía que usted ve allí, por lo menos no lo era así cuando yo iba, sino estaba más bien allí para para ayudar a la gente, para decirle, mira, esto no lo hagas. Por lo que debería ser un policía municipal. Más o menos. Porque si tú vas a un grupo antiterrorista, no pongo a la me policía refiero municipal. que no iban con esa actitud de poner multas a la gente, sino todo lo contrario. No, pero eso bueno, es aquí en Arrecife. en cualquier caso, lo que quiero decir es que lo que sí protestan y se quejan es del que es la octava isla, que está así declarada ya, en este caso en el Estatuto de Canarias, debería de tener un puesto permanente de al menos 2 guardias civiles que pudieran dormir. ¿Por qué? Porque en esa isla puede llegar cualquier cosa, puede pasar, pues mira... Alguna vez que otra llega alguna patera, entre otras cosas. Tema de narcotráfico. No, y también porque el turismo en la isla, claro. O sea, la estás vendiendo en todo el mundo, diciendo que es paradisíaca, que no sé qué, pues el turismo es un lugar habitado, por tanto debería tener un control. Es verdad de la autoridad. que en los años 70, 80 se destacaba, yo recuerdo siempre un reportaje que se publicaba en la antigua revista Cambio 16, que ustedes recordarán, pues publicaba un periodista conocido, había ido de vacaciones y publicó un artículo. Dice, en La Graciosa no hay siempre... Periodista honesto, ¿no dice, fue? No hay médico, dice, no hay médico permanente, por eso la gente se muere de viejo. Dice, no hay policía y por eso nadie roba. Dice, y decía algo más en este sentido, que no había cementerio tampoco. Y por eso nadie se moría. Nadie se moría, sino todos se morían de viejo también. Bueno, en cualquier caso, insisto... Bueno, cementerios había. Sí había. Lo que pasa es que después, usted sabe que después los muertos los llevan a Aría. De no sé de cuándo, pero sé que los llevan a Aría. Bueno, vamos a cambiar de tema. En este caso, hoy hemos ido, nuestras cámaras han ido, como le prometíamos ayer, al aeropuerto de Lanzarote, porque hoy especialmente han venido muchos aviones no cargados de turistas, pero sí de Inglaterra, que como bien sabe, pues ayer era, ¿no? Cuando se abría su frontera, bueno, más que abrir su frontera, lo declaraban el Día de la Libertad porque se había quitado prácticamente todas las restricciones. Es la nueva normalidad en el Reino Unido, lo que Pedro Sánchez dijo que iba a ser la nueva normalidad aquí en España. Es verdad que dentro de Reino Unido, Inglaterra es la que ha acogido ha levantado todas las restricciones. En Gales creo que todavía... todavía no se ha levantado, van a esperar Irlanda, una semana más. Irlanda del Norte también, que creo, y en Escocia, ¿no? Sí, en Escocia también creo que en los lugares públicos, teatro, cine, metro, en fin, ahí se exige la mascarilla, ¿no? Bueno, pues esta era la imagen que estábamos viendo antes de hoy. Es la puesta de Boris Johnson, que es curiosa, porque es que encima está en cuarentena, ¿eh? Pues se contagió. No, pero es que claro, está siendo el Reino Unido uno de los países de mayor contagio. 50.000 contagios diarios contabilizaron el día de ayer. Imagínate, teniendo esa cantidad de contagios, pues... Sí, pero han apostado por la inmunidad de rebaño a través del contagio, una cosa bastante curiosa, pero... Bueno, y apuestan por eso. Y el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia que fue muy polémica en su día, en la que condena al Servicio Canario de Salud nada más y nada menos que en 1.200.000 euros, en este caso para una familia lanzaroteña. No sé si recordarán el caso de una negligencia médica que ocurrió en el parto de un niño. Fue denunciado porque creo que el niño murió finalmente. Tenía los niveles de bilirrubina altísimos, ¿no? Y estaba como... Bueno, hay que rectificar, no murió, al final no murió, tuvo grandes secuelas. Es que esto viene de ya hace 6 o 7 años. Sí, de 2012, creo que algo así. Ganó la familia en primera instancia, ganó en segunda instancia el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bueno, y ganó el Servicio Canario de Salud. No, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias nunca gana, ganó el Servicio Canario de Salud. No, que siempre ha ganado la familia. Sí. O sea, vale. En los tres, en la primera instancia ganó la familia, y ahora recurrió al Servicio Canario de Salud, ha sido al Supremo, y le han dado la razón Ha sido toda una proeza conseguir esa condena, porque, insisto, el Servicio Canario de Salud pues siempre negó que hubiera cometido sus médicos ninguna negligencia. Pero perdona... Es la segunda condena más grande en dinero de servicio. Es que es una proeza, pero es lógico, es que
Yo aquí lo que pongo en tela de juicio es la defensa hasta última instancia que ha hecho el Servicio Canario de Salud cuando iba perdiendo instancia tras instancia. Eso es alargar también el sufrimiento de la familia. Pero normalmente, desde mi punto de vista, es verdad y tiene razón. Si no va ganando nada. Para mí es así, pero también en todas las administraciones ocurre lo mismo. Da lo mismo, no le cuesta nada. Y mientras puedan, sí, pero en este caso estamos hablando del sufrimiento de una familia. Lo de Hacienda da lo mismo, que tú puedas ganar, tener razón o no. Ellos te recurren todo y al final prácticamente te obligan a pactar un acuerdo, como ha ocurrido con muchos futbolistas que si llegaran al final hubieran ganado. Y digo futbolistas... No compares, por favor. No compares el tema... Pedro, no estés hablando... Lo que yo estoy diciendo es que Hacienda juega... ¿No está hablando del qué? Yo estoy hablando de Hacienda. No estoy hablando de comparar sentencias una con otra. Que no estoy hablando de comparar nada. Estoy hablando que en este caso Hacienda y el Estado juegan muchas veces con el dinero, que es de todo, contra, en este caso, los intereses de los particulares. Y como no le cuesta nada, Hacienda es uno que cuando mete multa por sanciones, porque están mal hechas las declaraciones, y luego aquellos que no han pactado, porque siempre obliga a pactar, porque ahí rasca algo. Cuando no han pactado, normalmente le dan los tribunales de justicia, no los ordinarios, no los tribunales de justicia de la propia Hacienda, le da en este caso la razón. Es verdad que cuando la administración juega con pólvora ajena, es decir, con dinero, que es de todo, pues para ellos es más fácil. ¿Y juega alguna vez con pólvora propia? No, pólvora propia. Yo por preguntar. No juega nunca. No, y además en este caso el niño nace con ictericia, ¿no? Que tiene la piel amarilla, y no deciden hacer nada, entonces va a los 20 días, algo así, o 19, 20 días, y ya la ictericia, bueno, le había provocado la parálisis cerebral, y cuando tenían que, en el primer momento que había nacido, intentar ver a qué se debía lo de la ictericia que tenía el bebé. No lo miraron, lo vieron como una cosa así normal, y cuando ella fue a los 20 días, por lo visto la bilirrubina la tenía en unos niveles súper elevados, que fue lo que lo provocó la parálisis. Y tuvo que ser claro, digo que tuvo que ser claro porque los tribunales de justicia, para darte la razón, también les cuestan este tipo de cosas, y hay otras sentencias. Y se la dieron desde el principio, que es lo peor, que dice que a lo mejor lo que decía Pedro, un momento determinado, decir, oye, pues hasta aquí. Pero claro, como es 1.200.000, sí, es 1.200.000 euros, y en la sanidad sabes que este tipo de sentencias, pues de alguna forma, influye mucho en el prestigio médico, este tipo de cuestiones, pues supongo que por ahí iría su recurso. Defiendo a los médicos, como evidentemente, y todo el mundo defiende al sistema de salud de Canarias y de cualquier sitio, pero ciertamente pues cometen errores, y se cometen errores que a veces son muy graves. Hombre, imagínate. Y a veces son muy graves, y no está mal que a veces los tribunales de justicia le quiten la razón al Servicio Canario de Salud, en este caso. ¿Para qué? Para mejorar y para evitar que se reproduzcan casos como este, que digo que son los mínimos, pero es verdad que demostrar que hay una negligencia en una actuación médica es muy complicado. Muy complicado. Tiene que verlo visto muy claro el Tribunal Supremo para ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación del Servicio Canario de Salud, por lo que le obliga a pagar 1.200.000 euros a una familia lanzaroteña, que en 2012 veía como una negligencia médica en el parto del niño produciría graves secuelas de por vida. El abogado de la familia, Jorge Vallés, nos recuerda cómo sucedió todo. El niño nació en el 2012, tenía un problema, lógicamente, cuando nació, que ya se sabía, que tenía la bilirrubina alta, de hecho tenía síntomas que eran bastante claros de que tenía ictericia. Se pasaron por alto todos esos síntomas, de hecho se le dio de alta el lunes, cuando había nacido el viernes, sin más, o sea, sin revisión ni nada, a pesar de todos esos síntomas que eran tan evidentes, ¿no? A nosotros mismos nos saltan a la vista que el niño estaba amarillento, que tenía la conjuntiva amarilla, que tenía un hematoma en la cabeza. O sea, todo ese tipo de se pasaron por alto. Hasta los 19 días no se hizo la primera medición de bilirrubina, y ya era, pues el daño ya estaba creado en su mayor parte. El Supremo rechaza el argumento de la defensa del Servicio Canario de Salud, que estimaba que era necesario un dictamen del Consejo Consultivo. La cuestión de interés casacional que alegó el Servicio Canario de Salud es que con la nueva ley, pues no quedaba claro si se debía pedir o se debía retrotraer el expediente a ese momento procesal en el que tenían que solicitar el dictamen del Consejo Consultivo. Con esta sentencia de casación queda claro que no es necesario obtener ese dictamen si hay medios y información suficiente como para que el órgano judicial resuelva conforme a derecho.
Y yo creo que en este caso era tan evidente que lo han tomado, digamos, como ejemplo para futuras reclamaciones que vengan en este sentido. La alegría tanto de la familia como de su abogado es máxima. Ha sido muy emocional tanto para mí como para ellos porque, como te digo, yo llevo 6 años en este asunto, ellos, claro, llevan más, ellos lo han vivido muchísimo más, no me puedo comparar con ellos, pero ha habido una empatía tremenda, son una familia maravillosa y han luchado y están luchando mucho porque sus hijos salgan adelante. Y lo están haciendo con unos medios pues muy limitados porque simplemente son personas trabajadoras, no tienen medios económicos para afrontar esto y lo único que quieren con el dinero es dárselo a sus hijos para poder darle lo que no han podido darles hasta ahora porque no llegaban. Destacar que esta indemnización será la segunda más alta que el Servicio Canario de Salud pague en su historia. Bueno, pues nos alegramos por la familia después de esta lucha, larga lucha, y finalmente reconocerle que merecían cobrar esa altísima indemnización de más de 1 millón de euros. Por cierto, que las ayudas que ha dado tanto el Estado, Pedro, como el Cabildo de Lanzarote, pero sobre todo las del Estado, que son las importantes, nos cuentan desde la Cámara de Comercio que están algo sorprendidos porque no hay el volumen de solicitudes como ellos esperaban ya a día de hoy. Y advierten, y más que advierten, animan a que la presenten, porque es muy fácil que puedan obtener ese dinero, que es importante, que pueden salvar esas empresas y esos empleos, y que el plazo se acaba, creo que dentro de una semana. Sí, dentro de una semana, pero cuando termina el mes aproximadamente termina la tramitación y la posibilidad de pedir las ayudas del gobierno central, ¿no? Este dinero que vino de Europa, 1.144 millones de euros, que es una cantidad importantísima que se tramita a través de la Cámara de Comercio. La del Cabildo de Lanzarote, pues la verdad es que está la gente animada, ¿no? Por la nota que vimos hoy, que es 1 millón de euros en prácticamente 3 o 4 días, que es una cantidad importante, y yo creo que sobre todo es sintomático de que esas ayudas hacían falta hace 1 año aproximadamente y que el Cabildo de Lanzarote no fue capaz de activarla cuando yo creo que también se necesitaba. Ahora, evidentemente, habrá muchas empresas que se han quedado por el camino, pero bueno, por lo menos se están tramitando, y es verdad que es mucho más ágil la forma de tramitarla de la Cámara de Comercio que, por ejemplo, algunas de otro tipo que está tramitando el Cabildo a través de recursos propios, ¿no? Hombre, lo que parece más extraño, que no sé, a lo mejor la Cámara de Comercio tiene algún indicio de por qué pasa eso, que teniendo en cuenta que más o menos el trámite burocrático es similar entre la del Gobierno Central y el propio Cabildo o el Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta más que bien la del Cabildo con la del Gobierno Central, son muy parecidas. Pues teniendo en cuenta que la del Gobierno Central, el plazo acaba antes, que no se tramite primero la del Gobierno, que además tiene más dinero, es para toda Canarias, pero tiene mucho más, digamos, más dinero que las propias del Cabildo. Me extraña si los requisitos son los mismos, pero claro, si la haces para una, lo mismo te sirve para la del Cabildo. No entiendo que la gente esté, salvo que se pida alguna documentación diferente o lo que sea, que no tengo ni idea, pero me extraña, porque lo lógico sería, igual que, además que son compatibles, igual que cuando uno va a pedir una beca, yo pido una beca para mis hijos, yo sé que hay 2 que son compatibles y otra que es incompatible, las presento todo y la que me den, pues la otra se desecha, que es lo que hace todo el mundo, si más o menos el trámite de rellenar es el mismo, ¿no? En cambio, hoy la Cámara de Comercio sacaba un comunicado que lo que ustedes dicen, que el Cabildo ya se han solicitado de los 6 millones, creo que es lo que ofrecía. 6 millones prorrogable por otros 6. Por otros 6, pero bueno, los 6 millones ya han solicitado uno. Sí, hay casi 1 millón, que son 500 sí. las solicitudes que se han hecho. 130 y pico, creo que la 133 cifra. Son pequeñas empresas y el 357 son personas autónomas por cuenta propia, que es lo mismo. Yo vuelvo a insistir, lo que da a entender es que los empresarios y las micropymes y los autónomos de Lanzarote estaban esperando como agua de mayo las del Cabildo, que brillaron por su ausencia el año pasado, que fue un año bastante duro, como se presenta por cierto. Y la Confederación Empresarial de Lanzarote ha solicitado a la presidenta del Cabildo un encuentro para conocer las inversiones y ayudas, precisamente, Pedro, para reactivar la economía en lo que resta de año 2021. Bueno, pues me parece bien. Hay que estar bien informado. Hay que estar bien informado. Lo que pasa es que
algunos ya quieren ver las cosas que no existen, ¿no? Que la Confederación está en complot, en complicidad con el Cabildo. Oye, no es así. Lo que pasa es que, oye, ellos estaban esperando que llegaran las ayudas, que esperaran que llegaran, y ahora que han llegado, pues piden a ver qué van a hacer con esas ayudas. Si no, pero sobre todo es el tema de inversiones, ¿eh? Sí, lo que preguntan más bien es por las inversiones, ellos no por nada, pero si hubieran escuchado esta mañana al vicepresidente del Cabildo, se hubieran hasta cansado de tantas obras que se anuncian por parte del Cabildo de Lanzarote, porque la verdad es que se van a reasfaltar muchísimas carreteras, incluso algunas carreteras que históricamente han estado ellas un desastre, como puede ser la carretera del Complejo, ya por fin ya está creo que adjudicada, la de Taballesco, la de Santa Margarita en Guatiza, y a la del Peñón creo que también incluso ya está adjudicada, y son temas que estaban pendientes de hace muchísimos años, y después hay otro tipo de infraestructura como estamos asistiendo, ¿no? La presentación, aunque es verdad que ahí todavía es una presentación o un anuncio, no es una realidad, pero esta entrada de Arrecife por Tinasoria, por la calle León y Castillo, que se está esperando desde hace mucho tiempo, sobre todo el desdoblamiento, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Confederación dice que está muy bien lo de las ayudas, y de hecho felicita al Cabildo por esas ayudas que ya ha sacado, pero cree que tiene que además también hacerse inversiones importantes para impulsar la economía y crear empleo. Hombre, lógico, si no hay inversión pública, si se dan solo subvenciones, eso sirve para mitigar tarde, porque en el caso de lo que comentaba Pedro, en el caso de Lanzarote, han llegado muy tarde, sobre todo si nos comparamos con otras instituciones del mismo calibre, es decir, Cabildo Fuerteventura el resto de Cabildos, pero Cabildo Fuerteventura está en una segunda convocatoria ya al mismo tiempo que la de, y sobre todo porque la falta de diligencia, ¿no? Es decir, estaban previstas para marzo, se han empezado a otorgar en julio, es decir, en todo este tiempo no han sido capaces de ponerlas en marcha, teniendo en cuenta que solo tienen que mirar para la izquierda o para la derecha en otro cabildo, como las estaban haciendo otros cabildos, era un copia y pega de lo mismito, y destinar dinero, no, es que el remanente, venga ya, remanente. Y lo de la Cámara no, pero lo de la Confederación de Empresarios de Lanzarote, yo no sé con qué razón saca la nota, porque todo el mundo sabe que ayer se mandó el Cabildo una nota hablando de que habían liberado 41 millones de euros del remanente y de otro tipo de inversiones del presupuesto anterior, que van a ser algunas precisamente para las ayudas, otras para servicios sociales, subvenciones y otras para esas inversiones. Hombre, yo creo que sinceramente lo que yo creo es que la Cámara, y eso la Cámara no es la CEL. La CEL mantiene muy buena relación con la presidenta del Cabildo. ¿No? Y eso es muy bueno, y lo digo sinceramente que eso es muy bueno y debería ser así siempre. Lo que yo creo que esto normalmente es al revés, es decir, posiblemente el Cabildo es el que debería de anunciarle a la CEL, mire, ahora por fin que ya tenemos esos remanentes liberados y tal, le voy a informar de todo lo que vamos a hacerle. Pero lo han hecho al revés, se han puesto de acuerdo y mira, pues pídenlo ustedes y nosotros se lo hacemos. Oye, que coger un diario digital o como hemos hecho todos el resto, o ver las notas de prensa que saca el Cabildo, te enteras de lo mismo, ¿no? Porque es que la nota la sacó el Cabildo en el día de ayer, lo de los 41 millones. Por eso la gente está diciendo, no, es que hay una complicidad. ¿Y qué? Hombre, si la hay es buena, ¿no? De todas maneras, en el pleno del Cabildo, que fue el viernes pasado, si no estás en el pleno no te enteras bien de todas las inversiones detalladas, que la detalló la consejera del área de cada una, aparte de los 20 millones famosos, de los 6 millones también del tema de las subvenciones, después el detalle de cada una de las inversiones donde se van a hacer. Si no estás en el pleno o no lo escuchas, no te enteras. O sea que, de todas maneras, la comunicación debería ser más fluida. Que bueno, más allá que haya o no contactos previos, acuerdos previos entre ellos, que seguramente lo habrán, porque es como tiene que ser, y no nos vamos a, pues, por lo menos yo, que siempre he criticado, que los poderes públicos con los entes sociales tienen que tener buena relación, porque son servidores, los empleados públicos son servidores. ¿De quién? De la sociedad. ¿Y quién compone la sociedad? Pues los trabajadores y los empresarios, especialmente. Pues esos son los que tienen que tener interlocutores válidos para solucionar los temas. Y si hay buena relación ahora mismo entre Paco Martínez, que es el presidente, ¿no?, de la Confederación, y de los empresarios de Lanzarote. Que Paco Martínez, por cierto, tiene relación buena con todo el mundo. Yo no conozco a nadie que se haya peleado con Paco Martínez. Pues si tiene buena relación con... No, yo no me he peleado, no me mire que yo no me he peleado con él. Yo digo que yo sí conozco a gente que se ha peleado con él, pero bueno, sería un encontronatillo. Bueno, pero porque han querido pero sí, en general sí que se lleva bien con todo el mundo, y tiene buen talante, son de los que buen carácter. que prefieren siempre un mal acuerdo que un buen pleito. Siempre
está dispuesto para hablar con la prensa, Sí, siempre sí. te facilita todo tipo de información. Está bien. Bueno, pues... Es muy paciente. El Cabildo de Lanzarote, el que estábamos hablando antes que nos da ayuda, pues ahora está contento de que las haya dado un año después. Y un 40%, un 30% de las empresas de Lanzarote se han quedado por el camino. Pero es que yo soy todo lo contrario que Paco Martínez, que tengo que reconocerlo. Bueno, vamos ahora 2 minutos a publicidad y vamos a hacer un balance de lo que para la oposición ha hecho bien y mal, que algo bien habrá hecho, me imagino, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, presidido por Astrid Pérez. Bueno, pues ya está Echedei Eugenio. Buenas tardes, Echedei, portavoz de Coalición Canaria, en este caso en el Ayuntamiento Capitalino de Arrecife. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a los contertulios. Bueno, Echedei, ¿cómo van las cosas por Arrecife? Usted, no sé, estamos haciendo balance con la oposición, también con los grupos de gobierno. Si tenemos que poner en la balanza lo bueno y lo malo, ¿cómo se quedaría esa balanza? Bueno, yo creo que en el tiempo en el que estamos, a mitad del mandato, ya más que poner lo bueno o lo malo, toca poner hacia dónde camina la ciudad, ¿no? Hacia dónde camina o la hace caminar este grupo de gobierno. Y es cierto, y ojalá pudiera decir otra cosa, ojalá pudieran contradecirme los miembros del grupo de gobierno, que los grandes temas de Arrecife siguen esperando que alguien los resuelva. Es verdad también, y hay que decirlo, que el día a día se está gestionando mejor que como se gestionaba por el anterior grupo de gobierno. También es verdad, y quienes nos escuchan lo saben, que bueno fuera, el listón estaba muy bajo para que pudiera bajarse aún más, pero también es verdad que seguimos esperando en Arrecife por ver qué pasa con su plan general, por ver cómo se soluciona el problema de los pluviales cada vez que caen 4 gotas, por ver qué pasa con ese plan de asfalto que tanto hace falta en nuestras calles, aceras, alumbrado, y así podríamos seguir con un largo etcétera. Que es verdad que ahora se pintan farolas y se adecentan las zonas del centro, es verdad, antes no se hacía. Pero yo creo que Arrecife merece un gobierno más ambicioso, merece un gobierno con las ideas más claras y merece sobre todo un rumbo hacia donde quiera caminar la ciudad y hacia donde queramos los ciudadanos que caminen. Por cierto, que el otro día, porque aquí se habla mucho de defender el patrimonio, y esto es aparte, Echedei, pero que me comentaba una persona y fui a verlo, dicen, vete a ver la entrada de Arrecife por Ikea hacia el castillo. Y realmente da pena, las palmeras que están allí están hechas polvo, una imagen realmente desoladora. Y eso es muchos turistas que van al castillo de San José, al Museo Internacional de Arte, pues después aquello sí está muy bien, aquello la verdad que está perfecto, lo que es la parte ya del museo está perfecto, pero no nos fijamos en las entradas. Pero bueno, esto es una cuestión que se quería sacar a colación, pero que yo creo que es importante, Echedei, el dar una imagen al menos de cierto cuidado de la ciudad, ¿no? Hay algunas zonas que se están cuidando, pero hay otras que todavía quedan por corregir, ¿no? Sí, Jorge, esta mañana lo decía en un medio que también me llamó, porque anunciaron a bombo y platillo que iban a hacer el desdoblamiento del carril de la entrada norte de la ciudad, sí, de la entrada por la calle León y Castillo, para todos entendernos. Pero Arrecife adolece de un proyecto global que tenga sus entradas cuidadas y que nos sintamos orgullosos cuando traemos a alguien desde cualquier otro municipio, desde el aeropuerto, desde el puerto que tenemos que traer en Arrecife, y que digamos, mira, estamos entrando en la capital de Lanzarote, estamos entrando en la capital de una reserva a la biosfera. Pero no es solo la de Costa Teguise, podríamos hablar de la entrada desde el centro, por la carretera de San Bartolomé, para que todos nos entendamos, y los atascos monumentales que se forman allí en plena entrada al Hospital General. Podemos hablar de la entrada sur, con aquel apaño que hicieron desde la circunvalación, en la única incorporación en Canarias por la izquierda a una carretera de velocidad como es la autovía, o podríamos hablar de la entrada de Costa Teguise, y vayan ustedes ahora a las 8:30, a las 9 de la noche, cuando la gente sale de trabajar, para que vean los atascos que allí se forman. Y no hay un proyecto para cambiar las entradas de Arrecife, primero desde el punto de vista de mejorar el tráfico y segundo desde el punto de vista de la estética, que seamos conscientes de que entramos en Arrecife, de que, como repito, nos podamos sentir orgullosos de cuando traemos a alguien, decir, mire, está entrando usted en mi ciudad, está entrando usted en la capital de Lanzarote. Yo coincido contigo, Echedei. Yo creo que esto es esencial. Es decir, no podemos permitir esta imagen que damos muchas veces, que no nos damos cuenta nosotros porque pasamos todos los días, pero que yo al menos cuando voy con alguien de fuera, pues me doy cuenta de más de los defectos. Pero también tiene razón la alcaldesa, ¿o no?, cuando dice aquí y en otros medios que ella se encontró una ciudad devastada, un ayuntamiento patas arriba,
que realmente ha empezado pues poco a poco para empezar a coser todos los descosidos existentes. Jorge, hay una cosa que sí hacen muy bien en este grupo de gobierno, y eso es indudable, y eso hay que aplaudírselo, es buscar excusas y buscar culpables. Lo que les cuesta un poco más es buscar soluciones, pero miren, todos sabíamos cuando nos presentamos a las elecciones qué ciudad teníamos delante y qué administración teníamos delante. Y todos, y probablemente los más prudentes fuéramos los concejales, los que hoy somos concejales del Grupo Nacionalista, cuando decíamos que la solución de Arrecife no era cosa de 2 días, que esto era un tema que llevaba su proceso y que lleva su procedimiento. Pero miren, a mí no me preocupa tanto que no se vean los resultados, a mí lo que me preocupa es que no se hayan empezado a dar los pasos para que se puedan ver los resultados. Porque miren, el problema estructural de Arrecife reside en su plan general. Sí. ¿Dónde está? ¿En qué fase está? Porque no ha habido ni un solo avance, porque estamos pasada la mitad de la legislatura y todavía ni siquiera se ha aprobado inicialmente el documento. Ya no hay tiempo, en 2 años no hay tiempo para aprobar definitivamente un plan supletorio, que cuidado, teníamos que haber aprobado el plan supletorio en el primer año y estar trabajando los 3 años últimos del mandato en el plan general ambicioso que merece la ciudad. Tenemos un proyecto como es el proyecto que se denomina y que se hizo desde el Cabildo de Lanzarote el mandato pasado, el proyecto Arrecife Capital de la Reserva de la Biosfera, que se centraba en diversos ejes, la mejora y la transformación de la ciudad, dotándola de espacios libres, dotándolos de zonas de sombras para el disfrute de las personas en la calle, para atraer turismo a una ciudad bonita, etcétera, etcétera, y no se ha ejecutado ni un 1% de ese proyecto. Ni siquiera se han dado los pasos para tener los permisos, ni se ha optado a subvenciones europeas o a subvenciones del Ministerio como proponíamos hoy al Pleno del Ayuntamiento para que accedan a unas subvenciones de la Fundación de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica para que se pueda ejecutar un proyecto que tiene un coste de 40, 50, 60 millones de euros y que puede tener financiación con lo que eso supone para la economía y para el empleo local que tan necesitado está de este tipo de proyectos. Pero es que en Arrecife están preocupados de pintar bordillos, de pintar el banquito, de cambiar un contenedor cuando se quema, que es importante y que repito, y no sería justo decir lo contrario, eso se está haciendo y antes no se hacía, esa es la realidad, pero no es suficiente, no es lo que necesita Arrecife. Arrecife seguirá siendo una ciudad con sus barrios abandonados mientras los concejales no salgan a los barrios a ver las necesidades de la gente. Les invito a ustedes a que vayan a Maneje, a Argana, a San Francisco Javier, a Tinasoria, a ver cómo está el asfaltado de nuestras calles. No tienen plan de asfaltado, no ejecutaron en el 2019 plan de asfaltado, no ejecutaron en el 2020 plan de asfaltado y no han redactado siquiera el plan de asfaltado del 2021. Es decir, ¿qué va a ser de Arrecife en estos 2 años? Porque el asfalto no se va a ir regenerando automáticamente, se irá deteriorando más y las aceras y la accesibilidad, ya mejor ni hablemos, ¿no? Sí, puedo, yo no. Sí. A mí me gustaría preguntarte por 2 aspectos. Primero, por el tema, ya que estábamos hoy hablando de las ayudas del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno Central, Arrecife, ustedes creo que en pleno han aprobado ayudas, no digo ustedes, sino el Grupo de Gobierno, a ver cómo está esa situación y después algo que me da a mí, que es algo que es una deuda histórica de cualquier Grupo de Gobierno con esta ciudad también, aparte de los planes de ordenación, etcétera, etcétera, que es la reordenación de ese ayuntamiento, el catálogo y después la famosa RPT. ¿Sabes en qué punto se encuentra? Sí, bueno, son 2 temas muy importantes, pero también muy distantes uno del otro. Esas ayudas no... Y esto me cuesta decirlo porque no es verdad lo que nos han vendido. Lo que han aprobado fue una incorporación de remanentes y la creación de una partida que se denominaba Ayudas a Pequeñas y Medianas Empresas y Autónomos por el COVID. No hay unas bases de subvención. Si el Cabildo de Lanzarote, que tiene aprobadas sus bases desde hace unos meses, las está concediendo o las está empezando a tramitar ahora para ver si las puede empezar a pagar en agosto o septiembre, Arrecife, que ni siquiera tiene bases, ¿cuándo va a poder pagar esas ayudas a las empresas que tanto lo necesitan en estos momentos? ¿En enero del 2022, cuando haya pasado el COVID, o en febrero? Creo que en ese sentido se tienen que poner las pilas y se tienen que empezar a hacer los deberes, porque la realidad es que lo único que han hecho es coger el remanente, que fue el dinero que en plena pandemia y con la necesidad que había de mover la economía no fueron capaces de gastarse el año pasado, y ese dinero que sobró, incorporarlo y ponerle nombre en las partidas del presupuesto de este nuevo año. A partir de ahí no hay nada más, porque los proyectos ni siquiera están, es decir, no podemos o no deben en el Ayuntamiento de Arrecife dar ese bombo y ese platillo al trámite administrativo, al comienzo del trámite, porque son conscientes que el trámite conlleva y que verse la realidad tardará algunos meses más, desgraciadamente.
Valentín. Perdón, es que hice 2 preguntas. La RPT, solo contaste una. Es verdad, Pedro. Tiene usted razón, pero la respuesta es la misma. De la RPT del ayuntamiento, un documento tan necesario, no hay nada. Ni licitación, ni contratación, ni reuniones con los representantes sindicales para empezar a abordar el documento, no hay nada. La única novedad que hay con respecto a la RPT de Arrecife es una sentencia ya firme que establece que los procedimientos de selección que cuelgan de una oferta pública de empleo que no tiene RPT son nulos de pleno derecho. Y eso, esperemos que no empiecen a llover las solicitudes de indemnizaciones, porque generará un serio problema económico al ayuntamiento, porque ha habido una serie de personas que se han presentado a unas plazas con toda la buena voluntad del mundo y ahora se genera una indefensión jurídica para toda esa gente. Valentín. Sí, buenas tardes. Te quería preguntar, aprovechando la pregunta también de Pedro, de las ayudas, porque hoy en la nota de prensa que manda, creo que es la Cámara de Comercio la que la manda sobre cómo van las ayudas del Cabildo, hay un dato que es significativo, que fue el que más me sorprendió, que es que está por encima Tías de Arrecife en las solicitudes de ayuda. Entonces, claro, Arrecife es quien ha pagado el pato sobre todo. Bueno, el pato es lógico que lo pague en el tema de paro, de expediente de regulación de empleo y también en cierre de empresas. Entonces uno se pregunta si ya no quedan empresas ni siquiera para pedir subvenciones ahora mismo en Arrecife, porque Arrecife se han abierto algunas empresas, lo vemos sobre todo en el ámbito de la hostelería, a lo mejor algo en el Charco y eso, pero sí que vemos también, si caminas un poco por el centro, yo no digo ya los barrios, pero por el centro sí que se ve que ha caído mucho la actividad comercial en la capital. Y es verdad que precisamente el municipio de Tías ha sido uno de los que también más ha sufrido que más ha sufrido y que más empresas tenía para sufrirla. Claro. Pero porque ya, como bien dices tú, en Arrecife que han desaparecido unas cuantas. Pero ahí en Tías esto quiere decir que todavía siguen con esperanza de seguir con la actividad. Lo preocupante es que aquí no se pidan porque a lo mejor ya ni existen directamente. Claro. Muchas de ellas es que no solo de ahora, esto no hay que tampoco echar la culpa ahora a la alcaldesa, esto viene ya de la época anterior también. No es cuestión de echar culpa ni nada, nadie, ¿no? Jorge, es un tema de ver un poco si ese diagnóstico que hago yo, hacía muy a abuela plumas, si también lo ve Coalición Canaria, lo ve Che de Eugenio, ¿no? Bueno, la realidad es que el requisito fundamental para optar a estas ayudas del Cabildo Insular de Lanzarote, que llegan tarde y que llegan escasas, porque, repito, el de Fuerteventura ya es la segunda que ha dado, por poner un ejemplo muy cercano, y las cuantías son mayores, tanto la primera como la segunda convocatoria, que la única que va a ser el Cabildo de Lanzarote, y ni siquiera todavía han resuelto esas ayudas, pero es que llegan tarde. Es que hay muchos comercios en Arrecife, muchos, y invito a quienes nos escuchan o a quienes nos ven a que vayan por la calle Canalejas, a que vayan por la calle Fajardo, a que vayan por la calle León y Castillo, por esos alrededores, para que vean la cantidad de comercios que han caído en estos meses, que estaban abiertos hasta la pandemia y que han caído, porque es verdad que venían en una situación ya agónica y que ahora la pandemia ha terminado de matarlos. Pero yo no comparto eso de que... a mí no me gusta personalizar las culpas en personas, a mí me gusta hablar de la gestión. Y la gestión en materia de promoción del comercio en Arrecife ha sido nula. Más allá de... Y hemos felicitado al concejal cuando hemos tenido que hacerlo, que todos no son críticas, ni todos decir cuando lo hacen mal, también proponemos cosas y también le felicitamos cuando hacen cosas buenas. Y, por ejemplo, en el caso del concejal de comercio, en alguna ocasión en el Pleno le hemos felicitado por determinadas iniciativas, como por ejemplo la de abrir la mano con el tema de las terrazas para los locales en el tiempo en el que se habían reducido o eliminado los aforos interiores, aquellos locales que no tenían aforo exterior y que pudieran utilizar los aparcamientos para colocar mesas. Ese tipo de medidas hay que aplaudirlas. Pero la dinamización, el incentivo a los comercios, especialmente del centro, pero también en los barrios ha habido muchos comercios que han tenido que cerrar, ha brillado por su ausencia, no solo con el tema de las ayudas que en Arrecife todavía no han llegado, sino con el tema de tener un programa cultural, de ocio, atractivo, preparado para la COVID y preparado para las medidas sanitarias que hay que tener, sí, pero que no se deje de hacer actividad por eso. Es de pena ver cómo en estos días, en estos últimos sábados, ha bajado, por ejemplo, el número de puestos que participan en el mercado municipal de Arrecife. Teníamos un mercado atractivo, un mercado que venía mucho comprador o mucho cliente, no solo turista, sino también local, los sábados a Arrecife, y han desaparecido un montón de puestos. ¿Por qué? Pues primero porque tuvimos la Plaza de Las Palmas muchísimo tiempo con un vallado que hacía súper incómodo el tránsito por allí, y ahora han dado solución
de una forma que propusimos solución el mismo día que se produjo el daño, que era, si el problema es de desprendimiento del aljibe, abra usted el brocal del aljibe y rellene el interior con algo que luego... Sí, ya lo hicieron. Ahora ya han retirado el vallado. Es verdad que 2 años más tarde, pero esta propuesta... Pues me alegro porque la verdad era una imagen terrible. Penosa, pero don Jorge, ve usted, y además lo recordarán y lo tendrán en las hemerotecas en este medio, lo propusimos en el mismo día en el que se empezó a desprender, dijimos, hasta que se ejecute el proyecto definitivo, abran ustedes la puerta del aljibe para entendernos y rellenen ustedes con un material que luego puedan sacar, jable o grava o puntales o lo que sea. Y después de 2 años lo han hecho, por lo menos. Pero yo lo que también, aparte de eso, es que ¿cuánto llevamos con el famoso proyecto de recuperación de la Plaza de Las Palmas? Porque yo creo que recuperarlo... No hay proyecto. Yo creo que lo que habría que hacer, posiblemente me maten a mí, pero yo desde mi punto de vista lo que habría que hacer es tirarla y hacer una nueva de verdad, moderna y tal. Pero bueno, como eso no, me imagino que habrá un montón de gente que dirán que prefieren... O sea, hay que mantener el monumento a Franco ahí en medio, ¿no? Bueno, hay que mantenerlo, porque como aquí somos al revés de la pelota, yo ya no digo solo por el monumento, yo digo ya... No, y porque es una plaza que no es moderna, que no es funcional. El monumento al fin y al cabo está hecho con piedra labrada. Una máquina se lleva la piedra labrada y sin la piedra labrada. Una máquina esa con una pala y se la lleva enterita. Pero los muros, es un muro ya, totalmente... Hombre, es que es una plaza que no sirve absolutamente para nada. Y tiene algún elemento, creo, de César Manrique, pues, oye, con una maquinita lo levantas, te lo guardas y después lo pones. Pero ¿sabes algo, concejal? Es lo que decíamos al principio, Jorge. Los grandes problemas de Arrecife siguen esperando respuestas. Y vas y le preguntas al concejal o le preguntas al alcalde y te dice que eso es cosa del Cabildo. Y vas al Cabildo y te dicen que eso es cosa de Arrecife. Y la realidad es que aquello sigue en el mismo punto o peor en el que estaba hace 2 años. Miren, ahí hay que hacer un proyecto de renovación integral. Y está redactado, don Pedro, sí se hizo. Está redactado y recuerdo que el mandato pasado estaba con los cambios que se querían introducir desde el área de patrimonio del Cabildo. Pero miren, si no quieren ese porque lo dejaron hecho desde Coalición Canaria en el mandato pasado en el Cabildo, o si quieren otro, vale, bien, hagan ustedes el que quieran, pero hagan algo. Salven esa zona, porque es una zona que está llamada a ser el centro neurálgico del patrimonio histórico de la ciudad, y la realidad es que fuera de las 3-4 intervenciones particulares que se han hecho y que han mejorado mucho determinadas fachadas, el resto sigue todo igual o peor. Claro. Y ahora mismo se va a reformar, bueno, un empresario del comercio, ¿no? Va a reformar una casa importante. Hay varias, es verdad que hay varias propuestas de empresarios particulares para la reforma de distintos inmuebles en la zona, además conservando pues las partes que tienen finalmente un valor patrimonial, un valor cultural, si es la fachada, si es el patio interior, el patio, la parte que se tenga que conservar, pero dándole funcionalidad a los edificios. Claro. Porque cualquier empresario que tenga un edificio de ese tipo, si no le saca rentabilidad, no va a invertir un dinero para restaurarlo. Entonces hay que conjugar. El otro día asistí a una presentación. Te iba a preguntar por esa reunión que te vi allí, ¿qué te pareció esa reunión? Desde el Colegio de Arquitectos, y me encantó un término que utilizaban, entiendo que es un término técnico, que era que tenían que dialogar la modernidad con el valor histórico, es decir, tienen que conjugarse para que se pueda, conservando los valores que tienen, darle funcionalidad, darle accesibilidad para las personas con problemas de movilidad y darle sobre todo un atractivo para que puedan estar vivos. Lo decían claramente los representantes del Colegio de Arquitectos que han trabajado en este proyecto. El patrimonio peor mantenido es aquel que no tiene uso. Claro. Y el problema es que en Arrecife un alto porcentaje, si no recuerdo mal, estaba próximo al 70% de las viviendas con algún valor patrimonial o de los edificios con algún valor patrimonial están en desuso, están abandonados. Y si usted está en su casa, pues ya se cuidará de pintarla, de que los techos no se caigan, de que la madera esté correcta. Pero si usted la tiene abandonada, pues, o la tiene, no la puede usar porque no se lo permiten, pues probablemente acabe cayéndose. Yo con respecto a esto, porque es que lo que no entiendo muy bien es por qué se reformó la esquina aquella donde está el departamento y lo digo que podían haberlo hecho otro y seguramente esto vendrá de antaño, pero ¿por qué se reformó el departamento de festejo y el resto del ayuntamiento que se está cayendo, la parte de atrás, no se reformó? ¿Hay algún impedimento? Pues Pedro, porque eso es lo que pasa. En el ayuntamiento no hay un grupo de trabajo, no hay un proyecto común. Hay concejales que unos hacen unas cosas cuando les parece, otros hacen otras, pero no hay concordancia entre ellos. Y el ejemplo más claro es la restauración del edificio. Empezó en el año 2019, creo recordar, la concejal de Educación reformando la parte que da hacia la pescadería, la restauró, que por cierto el Departamento de Educación no lo hicieron adecuadamente porque ya está otra vez todo en el suelo.
Luego, cuando estaba Astri en urbanismo, reformó la parte de la oficina técnica, y luego, por último, el concejal de festejos decidió reformar la parte de festejos, pero es que no siguen ni una estética común. La oficina técnica tiene las ventanas pintadas de verde y la parte de festejos las tiene en color madera. Se olvidaron, cuando restauraron la parte de festejos, de que allí trabaja gente. Y ahora los trabajadores, aquellas ventanas de madera, que me imagino que costarían un dinero porque estarán hechas con maderas nobles y demás, para poder trabajar dentro y que no se les vuelen los papeles y no les molesten desde la calle, tienen que colocar una chapa en la ventana. Eso es lo que pasa cuando, repito, no se trabaja con un proyecto, sino se improvisa. Pero eso no es culpa y se tratan de hacer políticos, eso es culpa de los técnicos. Bueno, yo si hubiera visto un proyecto de ese tipo, don Pedro, con la experiencia que uno va teniendo, me hubiera acordado de que allí hay trabajadores y de que hay que adecuar, y es lo que decíamos antes, los espacios tienen que adecuarse a su uso. Hombre, la culpa siempre son de los técnicos, pero yo cuando en mi casa... En tema arquitectónico... Pero cuando en mi casa yo contrato a un arquitecto y me hace una cosa mal, yo soy el que me doy cuenta. O no le pago, le digo que me lo restaure, que me lo ponga en yo te quería preguntar, el 29, a final de mes, es cuando se abre el islote de la MOD, ¿no? Mes, sí. Yo no sé, tengo la sensación de que no está muy claro los destinatarios o el uso exactamente que se le va a dar a todos. Además, tú en este caso fuiste consejero delegado de los centros turísticos, así que te podrías tener información. ¿Sabes algo? ¿Crees que va a funcionar eso bien, que lo tienen claro? Esperemos que esta vez sea la definitiva, porque lo han anunciado, creo, ya en 4 ocasiones, la apertura inminente, poniendo fecha, ¿eh? Don Benjamín Perdomo dijo primero, si no recuerdo mal, en marzo del 2020, luego dijo en septiembre del 2020, luego dijeron en marzo del 2021 y ahora parece que la definitiva va a ser en julio del 21. No podemos más que alegrarnos porque por fin, 2 años después de acabada la obra, sean capaces de abrir ese espacio. Pero queremos saber también nosotros con qué finalidad se va a abrir ese espacio, porque antes de ejecutar el proyecto de obra, desde Centros Turísticos se definió un proyecto de contenido. No solo era un restaurante, no solo era una piscina, era un proyecto global que vinculaba a los deportes náuticos, que vinculaba a algo que ahora se ha puesto muy de moda después de la pandemia. Nosotros queríamos convertir el islote de la Fermina en un punto de interés para el turismo de empresarios, de trabajadores que vinieran a hacer teletrabajo. Eso estaba concebido en el proyecto inicial, con salas de reuniones, con determinadas infraestructuras tecnológicas que permitieran pues, conferencias, que permitieran cursos, que permitieran formación, etcétera, etcétera. Y eso estaba concebido antes de que se haya puesto de moda por obligación, por lo que ha supuesto el COVID, para el islote de la Fermina, vinculado a un restaurante con una carta muy especial, vinculada a una zona para la práctica de deportes náuticos, vinculada a una piscina para utilización pública, una zona de ocio en la que pudieran haber conciertos en vivo, etcétera, etcétera. Y todo eso estaba en un proyecto de contenido que luego dio a luz o dio lugar al proyecto de obra que se ejecutó. Ahora han dicho que ese proyecto de contenido ya no lo usan, pero lo que está ejecutado es para eso. Así que vamos a ver con qué nos sorprende don Benjamín a partir del día 29. Oye, por cierto, ¿qué te parece que la inauguración sea una visita guiada, pero que la piscina la tengas que ver de lejos, ir a ver una piscina o ir a ver las instalaciones sin que puedas hacer uso de ella? Ah, porque ya está... No se puede bañar. Tú puedes ir a ver la piscina. No puedes ir con la toalla. No, pero la toalla te la dejas fuera y el bañador también. Tienes que ir bien vestidito. Inicialmente no se va a dejar bañar. Lo dijo aquí. Inicialmente, no se iba, que después ya se vería. El proyecto de obra estaba concebido para que, entre otras cosas, se permitiera el baño y se permitieran ciertos servicios, porque finalmente es un servicio más, es decir, es muy agradable, por ejemplo, poder tomarte un cóctel en la hamaca de la piscina y estar escuchando a la vez música en vivo. Ese tipo de oferta de ocio no la tenemos en Arrecife o no la tenemos casi en Lanzarote. Pues eso estaba concebido en el islote de la Fermina. Me entristece, la verdad que no había oído las declaraciones, ver que esa parte también la han descartado. Si yo fuera Ruinito, yo diría que lo van a devolver a la ciudadanía en diferido, ¿no? Como hemos escuchado también que se pagaba o se despedía algunos, pero no soy tan Ruinito. Nos tenemos que ir. Simplemente una cosa, ¿cómo ven las relaciones del grupo de gobierno, el PSOE con coalición? ¿Ha habido PSOE, Partido Popular? El otro día creo que hubo una especie de encontronazo, al menos en un tema de un trabajador, pero bueno, quedó en una tormenta en un vaso de agua, porque votaron, en este caso, el PSOE en contra del propio informe, o sea, estuvo, mejor dicho, del informe que de alguna manera castigaba a un trabajador porque no había trabajado, le quitaba o le restaba parte del plus de productividad.
Pues la verdad, don Jorge, que yo cuando me veo con los concejales del grupo de gobierno, sean de un grupo o otro, sí le puedo decir que la relación de mis concejales o de los concejales de Coalición Canaria es muy buena con las de todo el grupo de gobierno, independientemente del color político. Nosotros estamos aquí para echar una mano en lo que nos dejen echarla y para tratar de poner nuestro granito de arena a que las cosas vayan mejor. Y yo lo que pasa de paredes de alcaldía o de paredes de despachos para adentro, ni lo conozco, la verdad que ni me importa demasiado. Una cosa está clara, este acuerdo de gobierno es sólido y es estable mientras las dos lideresas que han firmado este acuerdo se sigan garantizando la permanencia en sus sillones, que es el único objetivo de este pacto, porque repito, y acabo como empecé, si me permiten, no tienen un proyecto de isla, no tienen un proyecto de ciudad y van caminando a reempujones, porque el único objetivo de este pacto es tener cada una su sillón en la administración que han elegido. Y esas malas lenguas que dicen que Coalición Canaria le ha ofrecido al PSOE gobernar, darle la alcaldía en Arrecife, ¿eso es verdad? Yo le puedo decir a usted, dársela al PSOE. Yo le puedo decir a usted, don Jorge, que fuera de las bromas que se pueden gastar cuando nos encontramos fuera de lo que es el ayuntamiento, demás, como recuerdo que decía don Armando, que si le habíamos ofrecido la alcaldía, pues miren, no. Ni hemos ofrecido ni hemos desofrecido, porque en realidad hay un pacto de gobierno que parece estable, que están trabajando ellos lo que entienden que es prioritario para la ciudad, y nosotros ni nos gusta qué está haciendo uno ni qué está haciendo el otro. Creemos que la ciudad necesita otra cosa. Y a partir de ahí, desde luego, nosotros no estamos para generar inestabilidades, nosotros estamos para, repito, contribuir y poner nuestro granito de arena. Lamentamos que no recojan más nuestro brazo tendido, porque es un brazo tendido sincero a los unos y a los otros, para que las cosas puedan mejorar, porque Arrecife lo necesita. A mí me gustaría, y lo digo con total sinceridad, que hubiera un gran acuerdo político, un gran acuerdo de Estado del proyecto de ciudad que queremos, y el que le toque estar, que hoy será el PP y el PSOE, mañana será otro o serán los mismos, que tengan un proyecto de ciudad hacia dónde caminar para que las cosas mejoren. Y de verdad que creo que en eso debiéramos estar todos preocupados, porque si tenemos blanco sobre negro hacia dónde debemos caminar, es más fácil seguir el rumbo. Digo en cualquier caso que sería justificable que ustedes pudieran aspirar a mover el grupo de gobierno, entre otras cosas porque ustedes Coalición Canaria fue el que ganó con diferencia en las últimas elecciones, por lo tanto moralmente tienen esa potestad. Otra cosa es que, como usted bien dice, mientras no se muevan tanto Loli como Astrid, me parece que poco se va a mover ahí. No es la primera vez, recuerda que no hace mucho, el tiempo vuela, pero hace 6 meses también anunció precisamente el protagonista que le habían ofrecido la alcaldía, y en este caso fue el amigo Armando, ¿no? Dijo que le había ofrecido tú, digo, pues a ver cómo te encuentres con Valentín le ofrece la alcaldía ahora. Me da que ya está ofreciéndosela a todo el mundo. Por eso digo que es muy... cuando se está en un pacto de gobierno todos sabemos, probablemente pues don Armando en su momento no se sentía todo lo querido que él quería sentirse dentro de ese grupo y dijo, uy, si les digo que me están ofreciendo la alcaldía igual me dan un poquito más y me ponen más personal en mis áreas y me ponen más dinero en el presupuesto, y si ese rumor del PSOE es cierto, pues probablemente sea la misma línea, ¿no? A lo mejor los concejales del PSOE no se sienten bien tratados dentro del grupo de gobierno y quieren presionar. Miren, no ha habido encuentros por parte de Coalición Canaria, ni como concejal del ayuntamiento que soy, ni como parte orgánica del partido que soy, pero ni con el Partido Socialista ni con el Partido Popular, para generar ningún tipo de inestabilidad. Repito, ellos han firmado un acuerdo, todavía no nos han presentado ese acuerdo de gobierno para saber cuáles son los puntos que van a trabajar. Recuerden que se los pedimos el día que presentaron el acuerdo de gobierno y todavía hoy, 2 años después, no tienen ese documento terminado y perfilado. Ya nos tenemos que ir, de verdad que muchas gracias a ustedes. Buen verano, lo que resta de verano, y ya empezaremos el curso político de nuevo, a ver si con mejor pie. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Saludos. Valentín, nos tenemos que ir, muchas gracias. Saludos. También, don Pedro, los últimos datos del COVID me dijo usted. Sí, nos lo mandaron antes. Del COVID Lanzarote, 14 te lo iba a decir de memoria, pero no me llega tanto. Creo que me dijo 14. 14 Lanzarote, Tenerife sigue desbocado, 332, Gran Canaria 248, y en general Fuerteventura una mejoría importantísima, 6 personas contagiadas, no hay ningún inmigrante contagiado, 625 total en Canarias. 625 a lo largo de las últimas 24 horas, es decir, el último dato de lo que hay de contagio en Canarias.
Evidentemente para Canarias no son buenos datos, Valentín. No, porque sigue la incidencia acumulada 14 días y ya se vuelve a disparar, se vuelve a disparar. Y Lanzarote, bueno, está ahí, pero yo creo que hay que esperar 3-4 días para ver exactamente la evolución, si vamos a mejor o como indicó, o como la semana pasada que fuimos realmente peligrosamente a peor. Lo dicho, Valentín, muchas gracias. Saludos. Don Pedro y nosotros mañana sí hablaremos del gobierno. Buenas tardes.